En las páginas de la Biblia, entre las líneas de antiguas historias y profecías, se esconden relatos de mujeres extraordinarias cuya valentía y sabiduría han dejado una huella indeleble en la historia sagrada. Estas figuras femeninas, a menudo eclipsadas por sus contrapartes masculinas, desempeñaron papeles cruciales en la formación de la fe y la historia bíblica, demostrando una fuerza y una determinación que desafían las expectativas de su tiempo y las nuestras. Contrariamente a la creencia popular de que la Biblia es un texto dominado por hombres, una mirada más cercana revela un tapiz rico y diverso de personajes femeninos que no solo influyeron en el curso de los eventos, sino que también se convirtieron en modelos de fe, coraje y liderazgo. Entre estas mujeres notables encontramos a Débora, una figura que se destaca como un faro de liderazgo y sabiduría en tiempos turbulentos. Como jueza y profetisa, Débora gobernó Israel en una época en que el liderazgo femenino era prácticamente inaudito. Su historia, narrada en el libro de Jueces, la presenta como una mujer de gran sabiduría y profundidad espiritual, cuyas decisiones eran guiadas por su habilidad como profetisa. Débora no solo juzgaba los asuntos del pueblo bajo una palmera, sino que también lideró a Israel en la batalla contra los cananeos, demostrando una valentía y una fe inquebrantables. Su cántico de victoria, registrado en Jueces 5, es un testimonio poético de su liderazgo y de la intervención divina en la historia de Israel. La historia de Débora desafía las nociones preconcebidas sobre los roles de género en la sociedad bíblica. En un mundo donde los hombres dominaban la esfera pública y política, Débora emergió como una líder respetada y temida, capaz de inspirar a un ejército y guiar a una nación. Su liderazgo no se limitó a la esfera espiritual. Entró en batalla junto a Barak, el comandante militar, para ayudar a los israelitas a liberarse del dominio cananeo. Este acto de valentía no solo demuestra su compromiso con su pueblo, sino también su disposición a arriesgar su vida por la causa que defendía. Otra figura femenina que desafía las expectativas es Esther, cuya historia de coraje y astucia salvó a todo el pueblo judío de la aniquilación. Como reina del imperio persa, Esther se encontró en una posición única para interceder por su pueblo ante el rey Asuero. Su famosa declaración, «Si perezco que perezca», antes de arriesgar su vida para salvar a los judíos, es un testimonio de su valentía y su disposición a sacrificarse por el bien mayor. La historia de Esther no solo ilustra el poder de una mujer para cambiar el curso de la historia, sino también la importancia de actuar con sabiduría y discernimiento en momentos críticos. La narrativa bíblica también nos presenta a Yael, una mujer cuyo acto de valentía cambió el curso de una batalla. Aunque menos conocida que Débora o Esther, Yael desempeñó un papel crucial en la derrota de Sísara, el comandante del ejército cananeo. Con astucia y determinación, Yael acogió a Sísara en su tienda y lo mató mientras dormía, cumpliendo así la profecía de Débora de que el enemigo caería a manos de una mujer. Este acto, aunque violento, es presentado en la Biblia como un acto de heroísmo que liberó a Israel de la opresión. Más allá de estas figuras prominentes, la Biblia está repleta de historias de mujeres cuya fe y acciones tuvieron un impacto duradero. Pensemos en Miriam, hermana de Moisés, quien no solo salvó la vida de su hermano cuando era un bebé, sino que también se convirtió en una líder espiritual para las mujeres de Israel. Miriam es descrita como profetisa y líder de adoración, guiando a las mujeres en cantos de alabanza después del cruce del Mar Rojo. Su papel como consejera de Moisés y su liderazgo entre las mujeres subrayan la importancia del liderazgo femenino en la formación temprana de la nación israelita. La historia de Abigail nos ofrece otro ejemplo de una mujer cuya sabiduría e inteligencia
evitaron un desastre. Casada con Nabal, un hombre descrito como rudo y de malas obras, Abigail intervino para evitar que el futuro rey David tomara venganza contra su casa. Su acción rápida y su discurso elocuente no solo salvaron vidas, sino que también demostraron una comprensión profunda de la justicia y la misericordia. La Biblia la describe como una mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, cualidades que utilizó para mediar en una situación potencialmente catastrófica. Estas historias desafían la noción de que las mujeres en la Biblia eran meras figuras de fondo o personajes secundarios en la narrativa principal. Por el contrario, mujeres como Débora, Esther, Yael, Miriam y Abigail desempeñaron roles cruciales en momentos críticos de la historia bíblica. Sus acciones no solo influyeron en los eventos de su tiempo, sino que también establecieron precedentes importantes para el liderazgo femenino y la agencia en contextos religiosos y sociales. La relevancia de estas mujeres se extiende más allá de su contexto histórico. Sus historias continúan inspirando a generaciones de creyentes, ofreciendo modelos de fe, coraje y liderazgo que trascienden las barreras de género y cultura. En Débora vemos un ejemplo de liderazgo justo y valiente, en Esther un modelo de coraje y diplomacia, en Yael la determinación para actuar decisivamente en momentos críticos, en Miriam la importancia del liderazgo espiritual y la adoración, y en Abigail la sabiduría para mediar en conflictos y prevenir la violencia. Es importante notar que estas mujeres no actuaron en aislamiento, sino que fueron parte integral de sus comunidades y de la narrativa más amplia de la fe bíblica. Sus acciones a menudo complementaron, o en algunos casos, superaron las de sus contrapartes masculinas, demostrando que el liderazgo y la influencia no están limitados por el género. La inclusión de sus historias en el canon bíblico subraya la importancia que la tradición judeocristiana otorga a las contribuciones de las mujeres en la formación de la fe y la historia. Además de estas figuras prominentes, la Biblia está llena de otras mujeres cuyas historias, aunque menos conocidas, son igualmente poderosas y significativas. Pensemos en Ruth, cuya lealtad y devoción a su suegra Noemí se convirtió en un modelo de amor y compromiso. La historia de Ruth no solo es un relato conmovedor de lealtad familiar, sino que también ilustra cómo una mujer extranjera pudo integrarse en la comunidad israelita y convertirse en antepasada del rey David. Otra figura menos conocida pero igualmente impactante es Hulda, una profetisa cuyo consejo fue buscado por el rey Josías en un momento crítico de la historia de Judá. Cuando se descubrió el libro de la ley en el templo, fue a Hulda a quien el rey envió para interpretar su significado y las implicaciones para la nación. Su profecía no solo confirmó la autenticidad del libro, sino que también predijo el juicio venidero sobre Judá, mientras ofrecía consuelo al rey Josías. El hecho de que un rey buscara el consejo de una mujer en un asunto de tal importancia nacional subraya el respeto y la autoridad que algunas mujeres podían comandar en la sociedad bíblica. La historia de Ana, madre del profeta Samuel, ofrece una perspectiva poderosa sobre la fe y la perseverancia. Su ferviente oración por un hijo y su posterior dedicación de ese hijo al servicio de Dios demuestran una profunda devoción y un entendimiento del sacrificio. El cántico de Ana, registrado en 1 Samuel 2, es un hermoso himno de alabanza que prefigura en muchos aspectos el Magnificat de María en el Nuevo Testamento, mostrando la continuidad de la tradición de mujeres que expresan su fe a través de la poesía y la canción. En el Nuevo Testamento encontramos a mujeres como María Magdalena, quien no solo fue una de las seguidoras más cercanas de Jesús, sino también la primera testigo de su resurrección. Su papel como apóstol de los apóstoles desafía las nociones tradicionales sobre el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva
y subraya la importancia que Jesús otorgaba a las mujeres en su ministerio. La historia de Lidia, una comerciante de púrpura mencionada en el libro de los Hechos, ofrece un vistazo a las mujeres empresarias y líderes en la Iglesia primitiva. Lidia no solo fue la primera conversa europea al cristianismo, sino que también abrió su casa para que se convirtiera en un centro de la naciente Iglesia en Filipos. Su historia ilustra cómo las mujeres desempeñaron roles cruciales en la expansión y el establecimiento del cristianismo en nuevas regiones. Estas historias, junto con muchas otras, forman un tapiz rico y diverso de experiencias femeninas en la Biblia. Desde juezas y profetisas hasta madres, viudas y líderes de la Iglesia, las mujeres de la Biblia ocupan una variedad de roles y posiciones, cada una contribuyendo de manera única a la narrativa de la fe. La inclusión de estas historias en la Biblia no es accidental. Reflejan una comprensión de que la historia de la fe es una historia de toda la humanidad, no solo de los hombres. Estas narrativas desafían las interpretaciones que han marginado o minimizado el papel de las mujeres en la historia religiosa y ofrecen modelos poderosos para la fe y el liderazgo que trascienden las barreras de género. Al examinar estas historias, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrollaron. Muchas de estas mujeres actuaron en sociedades patriarcales donde las oportunidades para el liderazgo femenino eran limitadas. Sin embargo, sus historias demuestran que, incluso en tales contextos, las mujeres encontraron formas de ejercer influencia, de mostrar valentía y hacer contribuciones significativas a sus comunidades y a la historia de la fe. La relevancia de estas historias para la actualidad no puede subestimarse. En un mundo donde la igualdad de género sigue siendo un desafío en muchas esferas, incluida la religiosa, estas narrativas bíblicas ofrecen precedentes históricos y espirituales para el liderazgo y la participación plena de las mujeres en todos los aspectos de la vida religiosa y social. Proporcionan inspiración para aquellos que buscan desafiar las estructuras de poder existentes y abrir nuevos caminos para la participación y el liderazgo femeninos. Además, estas historias ofrecen una visión más completa y equilibrada de la humanidad en la narrativa bíblica. Muestran que tanto hombres como mujeres han desempeñado roles cruciales en la historia de la fe y que la sabiduría, el coraje y el liderazgo no son atributos exclusivos de un género. Esta perspectiva más inclusiva enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica y ofrece una base más sólida para la igualdad y el respeto mutuo en las comunidades de fe contemporáneas. Es importante también reconocer que estas historias no solo son relevantes para las mujeres, ofrecen lecciones universales sobre fe, coraje, sabiduría y liderazgo, que son valiosas para todos, independientemente del género. La valentía de Esther, la sabiduría de Débora, la lealtad de Ruth, la devoción de Ana y la iniciativa de Lidia son cualidades que todos podemos aspirar a emular en nuestras propias vidas y contextos. Al reflexionar sobre estas historias, también es crucial considerar cómo han sido interpretadas y utilizadas a lo largo de la historia. Mientras que algunas interpretaciones han buscado limitar o minimizar el papel de las mujeres, una lectura cuidadosa y contextualizada de estos textos revela un panorama mucho más rico y diverso de la participación femenina en la historia bíblica. Esto subraya la importancia de abordar los textos sagrados con una mente abierta y una disposición a desafiar las interpretaciones tradicionales cuando sea necesario. En conclusión, las historias de mujeres poderosas en la Biblia ofrecen un testimonio elocuente de la importancia del liderazgo femenino en la historia de la fe. Desde Débora hasta María Magdalena, estas mujeres desafiaron las expectativas de su tiempo y dejaron un legado duradero que continúa inspirando y desafiando a las generaciones actuales. Sus historias no son meros apéndices a la narrativa principal, sino partes integrales de la historia de la fe
que enriquecen nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Estas narrativas nos invitan a reconsiderar nuestras propias suposiciones sobre el género y el liderazgo en contextos religiosos y sociales. Nos desafían a crear espacios donde las voces y los dones de todas las personas, independientemente de su género, puedan ser reconocidos y valorados. Al hacerlo, no solo honramos el legado de estas mujeres bíblicas, sino que también trabajamos hacia una comprensión más completa y equitativa de nuestra fe y nuestra humanidad compartida.